En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Señor, envía tu Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a hablar en mí. Nos sellamos y nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente con ustedes en este día en que todavía continuamos con la cuarentena y queremos hacer un nuevo video y que ponemos a vuestra consideración para ver qué es lo que nos quiere decir Jesús y nuestra Madre Santísima en estos tiempos difíciles que está viviendo el mundo con esta pandemia de COVID-19. Y vamos a comenzar con la palabra de Dios. Ustedes recordarán que en estos días hemos estado meditando en la misa que contempla las lecturas para estos días. Precisamente queremos tomar las lecturas del día martes 31 de marzo. Estas lecturas las hemos tomado del misalito Pan de la Palabra y del libro de los Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. Leemos. En aquellos días los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Y luego, a continuación, el salmo responsorial de ese mismo día. Es tomado del Salmo 101. Y este salmo queda muy oportuno meditarlo y proclamarlo por lo que está pasando el mundo con esta epidemia. Y dice: Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme.
Señor, escucha mi plegaria. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. Pues bien, ya meditando el contenido de la lectura que hicimos del libro de Reyes, del libro de los números, estamos viendo cómo el pueblo ya estaba harto, como dice la palabra de Dios, de esa miserable comida. Y ante este reclamo, pues Dios envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces, ante esta situación de tanta muerte por las serpientes venenosas, acude el pueblo a Moisés para que interceda y aleje Dios a esas serpientes venenosas. Y Moisés pues va y se dirige a Yahvé y pide que quite esta situación tan difícil que estaban viendo el pueblo de Israel con estas serpientes venenosas que les mataban. Y Yahvé manda a hacer una serpiente como esas y que le ponga en un palo. Y el que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, dice, vivirá. Entonces aquí estamos ya viendo que este hecho y esta promesa que hizo Yahvé se hizo realidad. Porque cuando pecamos, precisamente es la serpiente venenosa que nos ataca y nos mata. Como ya podemos recordar en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, cómo Eva fue tentada por una serpiente, que era simplemente el mismo demonio que le fue a tentar en forma de serpiente. Y lamentablemente, Eva hizo caso a las sugerencias de la serpiente. ¿Y por qué Satanás no le atacó a Adán? Porque él sabía que estaba viviendo la divina voluntad. Y cuando uno de nosotros vive del todo en la divina voluntad, quiere decir que Cristo está ya viviendo en nosotros y nosotros en Él. Y con Jesús somos más poderosos que el mismo diablo que nos quiera hacer daño. Por eso, qué importante es vivir el divino querer para que no caigamos en la mordida de la serpiente que nos involucra
el veneno. Y por eso Satanás en la serpiente fue a tentarle a Eva, porque Eva no vivía la divina voluntad. Ella simplemente vivía de la gracia de Dios, porque ella fue formada, y como dice el Génesis, sacada de la costilla de Adán. No así que Adán fue creado con su cuerpo, alma y espíritu, que hablábamos en otro video. Y además Adán estaba con esa gracia sobrenatural de que en él estaba la voluntad de Dios y la vida divina, que fue una gracia especial que le dio a Adán. Por eso deducimos que el demonio no podía acercarse a Adán, pero lo hizo con Eva. Y Eva cayó en la tentación porque se puso a hablar con el demonio, a dialogar con el demonio. No se debe dialogar con el demonio. ¿Cuántas veces caemos en la tentación? Porque coqueteamos con el diablo. En muchas circunstancias dialogamos con nuestros pensamientos cuando este demonio nos tienta y creemos que lo que él nos sugiere está bueno, sin saber que tras de esa tentación hay un veneno. ¿Para qué? Para que pequemos y perdamos la gracia. Así pasó con Eva. Cuando se puso a dialogar, el demonio le fue tentando, como ustedes ya saben, cuando Yahvé les prohibió comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque eso les prohibió, no así el árbol de la vida. Pero el demonio fue con esa astucia a tentarle a Eva para que coman ese fruto prohibido. Como les dijo, serán como dioses. Y Eva, por esa ambición, por esa tentación de ser como dioses, pero sin Dios, cayó en la tentación y pecó. Y pecó, pues, con el pecado de la concupiscencia. Esto no lo dice la Biblia, pero sí lo explica Jesús muy bien a esta mística italiana, María Valtorta, a quien le reveló lo que pasó en el paraíso. Cómo fue tentada Eva para que se despierte en ella esa concupiscencia sensual, porque lo dice y lo explica Jesús a María Valtorta, que le decía que ella y Adán, aunque decía el demonio, son los amos de la creación, pero les decía también que no tenían descendencia. Y cómo lo hizo ver lo que hacía una pareja de animales para procrear. Y ella que estaba vestida de luz como Adán, estaban desnudos, pero estaban revestidos, vestidos de la luz divina. Por eso esa luz divina cubría su desnudez y por eso no había la concupiscencia, sobre todo en Adán. Y Eva cae en la tentación viendo esto, contemplando esto que el demonio le tentaba, para decir que ellos también podían procrear.
Claro, si esa era la misión, cuando mismo Yahvé dice, creced y multiplicaos, pero debía ser a su tiempo, y cuando Dios los instruya que debían hacer eso, para que esa relación, ese matrimonio, sea bendecido por Dios mismo, y no anticiparse con la concupiscencia a no hacer la voluntad de Dios, como pasa ahora, ¿no?, con las relaciones de las parejas, los novios que tienen sus relaciones prematrimoniales. Eso es un pecado, porque solamente cuando tú te casas por la iglesia, cuando tienes la bendición de Dios, ahí puedes procrear, porque el plan de Dios es eso, que nos dio todo lo que somos, lo que tenemos, pero para cumplir una misión de la procreación, ser cooperadores de la creación con Yahvé, con Dios, para que vayan creciendo en número los hijos de Dios, que salgan de esos matrimonios bendecidos por Él y vayan extendiendo su reino con una vida santa, con una vida cristiana. Pero qué lejos estamos en los tiempos modernos de acatar esta ley de Dios que viene desde el comienzo de la creación. Y cuando ve esta escena que le presenta el demonio, pues ya cayó en ella la concupiscencia y se quedó prácticamente sin el vestido de luz. Y así fue a tentar a Adán. Y Adán, que estaba revestido de luz, que vivía la divina voluntad, ¿cómo cae también en la tentación cuando, teniendo toda la gracia divina de Dios, se fija en la mujer tentadora, en la mujer carnal, y por dejar el cielo cayó en esas garras infernales que le puso esa trampa del demonio a Eva, y Eva a su vez le hizo caer en la tentación a Adán. De ahí que esa concupiscencia viene como una herencia, ese es el pecado original, que los llevamos desde que nacemos, y que con el bautismo pues se quita ese pecado original. Somos nuevamente hijos de Dios, pero como decía en otro video, pasado nuestro bautismo, ese vestido blanco que nos pusieron se va manchando en el transcurso de nuestra vida. Y si no hay un crecimiento cristiano, nos volvemos simplemente unos paganos, aunque nos digamos católicos o cristianos. Y en esta lectura precisamente nos hace recordar lo que ya vimos en la película La Pasión de Mel Gibson. Se acordarán ustedes que cuando estaba en el huerto de los olivos nuestro amado Jesús, ya intuyendo lo que le iba a pasar en esa Pascua dolorosa. Y ahí estaba hasta sudando sangre y diciendo esas palabras que a veces se interpretan mal, cuando él decía: aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y mucha gente, y muchos teólogos, y mucha gente que hace reflexión de la palabra de Dios, creen que Jesús estaba miedoso
Le tenía miedo a su pasión. Por eso decía que no se haga la voluntad de él, sino la voluntad de Dios. Por eso decía que pase de mí este cáliz. No, y lo que quería decir es que pase este cáliz de la voluntad humana que él llevaba a cuestas, porque éramos con él los que hacíamos sufrir a Cristo con nuestra voluntad humana. Entonces Jesús, a nombre de todos nosotros, decía: Padre, que aparte ese cáliz de la voluntad humana, la nuestra, la que le ofende al Señor, la que le hace mal, le hace daño con nuestros pecados, esa ofensa que permanentemente estamos haciendo, sobre todo ahora en estos tiempos que hemos llegado a ser un pueblo peor que Sodoma y Gomorra. Y por eso ha venido esta justicia, para que el hombre se arrepienta y vuelva a Dios, que se aleje del pecado, que se aleje del mundo y sus engaños. Y en ese pasaje del Huerto de los Olivos, qué graficante puso Mel Gibson ahí, cuando una serpiente estaba ahí en el Huerto de los Olivos y se acercó a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Pues aplastarle con todas las fuerzas de su pie la cabeza de la serpiente, porque también estaba el demonio tras de Jesús, tratando de tentarle para que renuncie a esa pasión. Y él, como varón de dolores, fiel a la voluntad de su Padre, aplastó la cabeza de la serpiente para decirle: yo hago siempre la voluntad de mi Padre. Y hablando también de aplastar la cabeza de la serpiente, también nos recuerda el mismo Génesis, que una mujer le aplastará la cabeza de la serpiente, que es al mismo Satanás. Ella y Jesús lo han aplastado, la cabeza de la serpiente, porque siempre hicieron la voluntad de Dios. Siempre. La Virgen, en su Inmaculada Concepción, cuando le anunció el ángel que iba a ser la Madre de Dios, qué respuesta más maravillosa: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, o sea, según su voluntad. Y Jesús, lo dice la carta a los Hebreos, entrando a este mundo, dijo: heme aquí, oh Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Ya yendo nuevamente a la reflexión del libro de los Números, dice que el libro de la sabiduría valora esta serpiente no en sí misma, sino como recordatorio de la bondad de Dios. Cuando el pueblo la mira, el que a ella se volvía se salvaba, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todos. Esto está en Sabiduría, capítulo 16, versículos 6 a 7. No salva mágicamente, sino por la fe. Sería lo que el Salmo que acabamos de proclamar nos invita a decir: Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti, no me escondas tu rostro el día de la desgracia. No me escondas el rostro. Que no nos esconda el rostro de lo que estamos viviendo ahora.
en esta pandemia. El mismo Jesús, en su diálogo con Nicodemo, nos explica el simbolismo de esta figura. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Esto está en Juan 3:14. Y en otra ocasión dice: cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Esto está en Juan 12, 32, 33. Este ser levantado, Jesús se refiere a toda su Pascua, no solo a la cruz, sino también a su glorificación y su entrada en la nueva existencia junto al Padre. Es lo que los cristianos nos disponemos a celebrar en estos próximos días. Miraremos a Cristo en la cruz con creciente intensidad y emoción en estos últimos días de la Cuaresma y en el Triduo Pascual. Lo miraremos no con curiosidad, sino con fe, sabiendo interpretar el yo soy que nos ha repetido tantas veces en su Evangelio. A nosotros no nos escandaliza como a sus contemporáneos, que Él afirme su divinidad. Precisamente por eso le seguimos. Bien, claro, lamentablemente parece que todavía vamos a estar en este encierro y no vamos a poder asistir a esta celebración de la Semana Santa. Y no vamos a poder tampoco, pues, por ende, a asistir a los oficios que encierra esa Semana Santa tan rica en la liturgia y en la meditación de la palabra de Dios. Pero en divina voluntad podemos vivir esta pasión con Él en casa, haciendo las lecturas que lleva toda esta riqueza espiritual de la Semana Santa y haciendo actos de reparación como les había ya solicitado con las horas de la pasión. Porque ahí en las horas de la pasión también, si nos unimos a los padecimientos de Cristo, podemos con Él hacer actos de reparación por todos los pecados que hemos hecho contra el Señor. Y eso le va a agradar, porque lo que Él aprecia es tu disponibilidad, tu intención. Si no puedes físicamente, pues lo harás espiritualmente, pero con lo que Él nos ha enseñado, siendo una sola cosa con Él. No ya una oración y una reparación individual, no, porque eso sería darle muy poca cosa, muy poca reparación. Tenemos que hacerlo con Jesús porque Él es hombre y Dios con su voluntad divina. Alcanzar todas las reparaciones de todos los hijos suyos, pasados, presentes y futuros, para así tener una reparación adecuada y divina hacia el Padre. Y entonces sí, nuestro encierro se justificará en esta Semana Santa, pero viviendo esto. No es una semana ni esta Cuaresma, como les decía en el último video, para pasar el tiempo divirtiéndose, entreteniéndose. No. La Cuaresma y esta Semana Santa es precisamente para tener como una especie de retiro espiritual. No estás en un convento, estás en tu casa, pero en tu casa, con tu familia, haz esto que te estamos aconsejando. Medita la palabra de Dios. Medita la pasión de Cristo. Únete a los padecimientos de Él.
Únete al dolor de nuestra Madre la Virgen María. Únete a tanto enfermo que hoy está padeciendo esta pandemia. Únete a los muertos ya, para que alcances del Señor la misericordia y pronto salgan del purgatorio. Y para mí que saldrán pronto, porque cuando estos hermanos nuestros que han muerto con este virus han pasado ya un purgatorio terrible, eso de asfixiarse, verse impotente, en algunos casos que ni siquiera tienen los equipos apropiados, no se pueden ni entubar porque no hay los elementos necesarios, ni inclusive en los países ricos, como leemos en las noticias, en la misma Italia, en Francia, en España, países desarrollados. Nos cayó esta pandemia, pero que nos cogió totalmente de sorpresa, y por eso todo ese drama que vive la humanidad. No hay equipos apropiados. La gente se muere inclusive en lugares inesperados. No alcanzan ya los hospitales para recibir a tanto enfermo, a tanto moribundo. No se diga aquí en nuestro querido Ecuador y en aquellos, yo digo, países del tercer mundo, que no tenemos los medios suficientes. Nuestro mismo país está en una crisis económica espantosa, por más buena intención que tiene el gobierno, pero no tiene los recursos. Y qué pena ver en Guayaquil cómo mueren las personas sin asistencia médica, mueren en las casas y sus cadáveres son a veces botados a la calle. Un espectáculo dantesco. ¿Cómo esto le va a doler a Jesús? Que no haya una sensibilidad humanitaria para poder arrimar el hombro, buscar los medios apropiados para que tengan por lo menos un entierro digno y no enterrarse en fosas comunales. Qué terrible. Pero estando en esta Semana Santa, orando en divina voluntad, porque eso nos ha enseñado Jesús a través de Luisa: cuando ores, ora como yo. Y claro, la oración de Jesús no era pues una oración individual, porque era Dios y hombre, como digo. Entonces él se fundía en el divino querer y abarcaba a todos sus hijos para glorificar al Padre Dios con todos ellos y reparar por todos los pecados que ha cometido la humanidad de todos los tiempos. Eso es lo que nos toca también hacer nosotros por toda la gente que sufre. Como les decía, por esa gente que ya ha muerto, pero que pasará muy pronto al purgatorio, porque en la invitación, en el punto de la muerte, seguramente que va a encontrarse con ese Jesús misericordioso. Y ellos, estos difuntos, van a ver también, con la ciencia infusa, de lo que es un Jesús todo amor, toda bondad. Pero también les habrá probado en la voluntad divina, si aceptaron esta enfermedad dolorosa, esa muerte dolorosa de que no tuvieron auxilio, hasta despreciados de los mismos familiares por miedo a contagiarse. Y seguro
que viendo la bondad, cuando Jesús les diga, aceptan esta mi voluntad que he permitido, porque era necesario esta justicia, pero ahora ya comprenderán ellos que lo que estaba haciendo Él no era correcto. Y verá también todo el mal que se le ha ocasionado a Jesús. Ya con la ciencia infusa abarcaremos el conocimiento del pecado y le pediremos perdón en ese punto de la muerte. Estoy seguro que ellos lo pidieron. Y cuando Jesús les decía que se aceptaban esta voluntad, que Él ha permitido y que Él haya muerto en la forma que murió, va a decir, sí, Señor, acepto tu invitación para irme al más allá contigo, vivir esa eternidad, pero con la seguridad de la que estoy viendo ahora, de que quiero estar unido al amor infinito y misericordioso de un Dios bueno. Y cuando digas sí, que has aceptado esa muerte, inclusive dolorosa, Él te dirá, hijo, estás salvado, pero purifícate, purifícate, purifícate en el purgatorio para que entres limpio a mi reino, como ya pasó con el buen ladrón. ¿Recuerdan? En el Calvario habían 3 cruces. Jesús en el centro, a la derecha el buen ladrón y a la izquierda el mal ladrón. Qué imagen de lo que es la realidad en el mundo. En el centro la bondad, la misericordia, la entrega, el sacrificio, el hombre que dio la vida por amor y por nuestra salvación. A la izquierda el mal ladrón renegando de su vida, blasfemando contra Jesús. Sálvate y sálvanos. Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Mire, así a veces estaremos blasfemando porque no nos salva de esta pandemia, porque permites tanto dolor sin saber cuáles son los planes de Dios. En cambio el buen ladrón, qué maravilla, qué hombre, sin conocer, yo digo, mayor cosa de la religiosidad de los fariseos, por ejemplo, que eran muy versados en el Torá, en la ley mosaica, sino un salteador, hasta un criminal, dicen algunas revelaciones privadas. Y ahí muriendo, pero viendo la bondad, la misericordia, la nobleza de ese Jesús que perdonaba en la cruz a sus verdugos. Ahí creyó en Él. Como un hombre que está muriendo está perdonando con una nobleza, con una generosidad a los que le estaban matando. Por eso esa expresión clásica del Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús, regresándole a ver con esa mirada dulce y llena de amor y de compasión, le dice, hijo, hoy mismo estarás en el paraíso. Hoy mismo. Creo que pasarían, ¿qué será?, minutos en el purgatorio, o horas, qué sé yo, porque dijo, hoy mismo. Pero nada, porque él ya padeció el purgatorio en la cruz, expiando sus pecados. Yo digo, igual estos enfermos y luego moribundos y muertos por este coronavirus, y han padecido bastante, sobre todo esa gente pobre, esos ancianos, allá mismo en la Europa
el primer mundo, cómo los ancianos eran desechados, como una cosa ya desechable, porque no sirve, ya estás viejo, no tienes cupo. Aquí en este hospital está reservado para los jóvenes que pueden todavía producir. Tú anda a morir en tu casa. Miren qué dolorosa realidad de esos ancianos que también se abocaron a estar en su casa, a veces solos o tal vez con su esposa viejita, sus hijos alejados, a veces por la ingratitud, a veces por el coronavirus, y murieron tal vez solos. Por eso digo a estos hermanos que han muerto por esta pandemia, les tendrá en el cielo, y si han purgado será por poco tiempo. Y ahora quería decirles una noticia que me llenó de mucho gozo. Esta mañana me contó mi hija que allá en Grecia, en el monte Athos, donde hay una comunidad de 20 asociaciones o grupos, no sé, pero son monjes ortodoxos que están ahí orando, meditando permanentemente. En ese monte Athos realmente hay una santidad de esos monjes porque son solamente dedicados a la oración y a la contemplación. Ustedes pueden ver en las fotos de ese monte Athos que está en estas comunidades ortodoxas, en un acantilado. Ahí están esas comunidades, ahí se instalaron en un acantilado, pura roca y abajo un precipicio. Pues bien, han pedido a estos monjes, porque son monjes que alcanzan muchas gracias del cielo por su oración contemplativa y entrega a Dios. Hacen mucho ayuno, mucha penitencia. Y qué sorpresa, a uno de estos monjes que estaban haciendo una vigilia toda la noche orando, la Virgen se le manifiesta a uno de los monjes y le pide a este monje que comunique que esta pandemia solo lo puede detener Dios. Y que para evitar que este coronavirus haga estragos en tu hogar, a los tuyos, a ti mismo, que se ponga una cruz en cada puerta de tu casa, sobre todo en la puerta de entrada, porque el coronavirus, que es la pandemia del diablo, quiere acabar, como está acabando con mucha gente, porque el diablo es el mentiroso, el ladrón y el asesino, que nos tiene envidia y quiere que le acompañemos en el infierno si no estás en gracia de Dios, si estás en un pecado permanente y has renunciado a Cristo. Eso lo va a obtener, pero con lo que nos dice la Virgencita, es otro recurso grande que nos da, que marquemos la cruz. Ella nos está ya marcando con la cruz. La Virgen Santísima, como les había leído en uno de los videos, cuando ya el mismo Jesús hizo ver a Luisa Picarreta que iba a caer una enfermedad que iba a afectar a casi todas las naciones del mundo.
Y eso es lo que estamos viviendo. Le dice esto a Luisa, mira lo que va a pasar. Inclusive a tu Italia, porque Luisa Picarreta es italiana. Y se espantó, Luisa se espantó y dice, no, no permita, Señor. Pero al final dice, apiádate de tus hijos, por favor. Y entonces, después, a la petición de Luisa, de que se apiade el cielo de esta situación que ella vio, esta pandemia, la Virgen es enviada por el cielo. Y le dice, mi madre irá marcando con la señal de la cruz a mis hijos por todo el mundo, para que esa pandemia pase de largo. Y eso es lo que ahora ha ratificado con esta manifestación de la Virgen a este monje del monte Athos. Que pongamos una cruz en la puerta, sobre todo en la puerta de entrada de la casa. Y esto también nos recuerda, y la Virgen seguramente que le hizo recordar a este monje, de que cuando el pueblo israelita estaba siendo esclavizado por Egipto, como los israelitas, instruidos por Dios mismo, mataron un cordero. Y esa sangre aconsejó que se vierta en las jambas de las puertas para que el ángel exterminador pase de largo. Y así fue. Cada vez que veía el ángel exterminador una puerta marcada con la sangre del cordero, pasó de largo. Y no les pasó nada a los israelitas que hicieron este acto de fe. Eso con la sangre de un cordero animal. ¿Qué diremos nosotros que tenemos el privilegio de tener la sangre preciosa del verdadero cordero que dio la vida por nosotros? Pero no solamente para marcar en las puertas, sino llevar como una transfusión de sangre con nuestra sangre, la sangre de Cristo, viviendo su divino querer, que fluye ese río divino en nuestras venas. Como cuando una vez Luisa estaba temblorosa, tímida, y con una expresión tan humana, mi sangre está helada, está fría. Y Jesús, no te preocupes, mi sangre siempre es caliente porque lleva amor. Yo calentaré tu sangre. Parafraseando, no es que sea textualmente lo que estoy diciéndoles, pero poco quiero explicar en forma sencilla lo que para mí quiso decir Jesús. Entonces yo estoy temblando de miedo ahora con este coronavirus. Ya no puedes comulgar, lamentablemente, porque todo está cerrado, inclusive las iglesias. Las misas se celebran por medios electrónicos, la televisión, la radio, pero ya no tenemos ese privilegio de comulgarle al Señor con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, porque ahí se hace una transfusión perfecta y divina cuando tú comulgas con Él en ti, tú en Él, la comunión común